Me llamo Clara Rivas, tengo 27 años y soy capitana del Ejército Español. 3 días después de enterrar a mi abuela Elena Rivas, el hombre al que había llamado padre toda mi vida, don Ricardo Rivas, me acorraló en el despacho de ella. El aire olía a roble viejo, a libros encuadernados en cuero y al humo denso del puro caro que él siempre fumaba. Clavó en mí sus ojos fríos como el acero. «Ese uniforme no te limpia la sangre civil», escupió con desprecio. «No llevas ni una gota de sangre, Rivas. No eres su nieta. No recibirás ni un solo céntimo». Sus palabras me atravesaron el pecho como una ráfaga de disparos. Toda mi vida había girado en torno a ganarme su respeto, y en aquel instante comprendí que no solo me estaba robando el futuro, sino que también intentaba borrar mi pasado. Pero en su rabia ciega no se dio cuenta de que acababa de entregarme el arma más poderosa. Su propia obsesión con la sangre sería su tumba. Durante 27 años, aquel despacho había sido mi refugio. El corazón de la finca Rivas, en las afueras antiguas de Madrid, respiraba historia. Cuero envejecido, caoba pulida y ese leve perfume de tabaco que mi abuela fumaba cada tarde mientras leía. Un lugar que olía a fortaleza y aceptación. Hoy, sin embargo, se había convertido en un campo de batalla. El ambiente, antes sereno, se había vuelto espeso, cargado de una hostilidad que casi podía saborearse. Me encontraba junto al gran ventanal, observando los jardines dorados por la luz del otoño. Mi uniforme militar pesaba sobre mis hombros como una armadura. Había venido a sentirla cerca una última vez, antes de volver a mi base. La puerta se abrió sin un solo toque. Don Ricardo Rivas entró con un vaso de whisky en la mano. Era de esos hombres que no entran en una habitación, la ocupan. Su traje, hecho a medida, no tenía una arruga. El cabello plateado, perfectamente peinado, me recorrió de arriba abajo con esa mirada suya, tan calculada, tan cruel. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios cuando reparó en mi uniforme. «¿Sigues jugando a soldaditos, Clara?», dijo con esa voz baja y entrenada para humillar. «Pensé que después de enterrar a mi madre dejarías el disfraz y volverías a ser una persona normal». Cada palabra era una aguja dirigida con precisión al punto exacto donde dolía. Nunca fui lo bastante brillante para él, ni tan ambiciosa como mis hermanos Santiago y Andrés, pero el ejército me enseñó a mirar de frente al enemigo, a mantener la calma, así que enderecé la espalda, uní las manos tras el cuerpo y esperé. Sabía que aquello era solo el fuego previo al ataque. Bebió un sorbo lento de su whisky, sin apartar los ojos de mí. Al dejar el vaso sobre el escritorio antiguo de mi abuela, lo hizo con una deliberada torpeza. Su codo golpeó un marco de plata, una fotografía de ella y de mí el día de mi juramento militar. El retrato cayó al suelo y quedó boca abajo. Él lo miró y con un gesto casi imperceptible empujó el marco bajo el escritorio con la punta de su zapato italiano, como si apartara basura. Una oleada de furia helada me recorrió, pero mi rostro siguió inmóvil. Mi entrenamiento se activó. «No reacciones, observa». «¿No eres su nieta?», repitió, dejando caer las palabras como piedras en el silencio. Golpeó el vaso con fuerza sobre la mesa. El whisky se derramó y manchó la madera brillante. «Tu madre engañó a toda esta familia», continuó, «y mi madre, en su debilidad, toleró la mentira». Comenzó a rodearme, despacio, como un depredador que analiza a su presa. El despacho, mi santuario, se transformó en una jaula. «El legado de los Rivas», susurró con veneno, «pertenece a quienes llevan la sangre pura, limpia, no a una bastarda que recogimos por caridad». «Bastarda». La palabra flotó en el aire, pesada y repugnante. Sentí el pecho comprimirse, la respiración atragantada, pero por fuera era una muralla. En el ejército lo llamamos rostro de póker, el arte de no mostrar nada cuando dentro rugen los huracanes, y el mío lo era. Don Ricardo estaba embriagado por su propio poder. Mi abogado, Ramiro León,
se encargará de que el testamento se cumpla según mis deseos, añadió. No verás un solo euro de la herencia. Y fue entonces cuando otra clase de entrenamiento se impuso. No solo la disciplina del cuerpo, sino la mente táctica. Una voz del pasado resonó en mi cabeza, la de un instructor gritándome durante un ejercicio de resistencia. Sobrevive, evade, resiste, escapa. Usarán tus emociones contra ti. No se lo permitas. Piensa, analiza, aprovecha su error. Don Ricardo no se dio cuenta de la trampa que él mismo tendía con su arrogancia. Le sostuve la mirada, mi voz serena, sin un temblor, casi conversacional. Entonces, por dejarlo claro, dije despacio, su juramento es que el legado solo pertenece a quienes comparten la sangre directa de Elena Rivas, ¿es correcto? Se detuvo un instante, sorprendido por mi calma. Esperaba lágrimas, no lógica. Su ego se hinchó, creyendo que había ganado. Exactamente, proclamó con un tono triunfal. Ese es mi juramento. La fortuna quedará en manos de la sangre verdadera de los Rivas. No tenía ni idea de que acababa de pisar su propia mina. Aquel juramento sería su condena. Entonces, para entenderlo bien, dije, conteniendo la respiración, su promesa, su juramento, es que este legado pertenece únicamente a quienes tienen una relación de sangre directa con Elena Rivas. ¿Es correcto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba lágrimas, tal vez gritos, una súplica. No esperaba serenidad. Su ego se infló al creer que yo había cedido. Exactamente, rugió con una sonrisa triunfante. Ese es mi juramento. Esta fortuna quedará en manos de la sangre auténtica de los Rivas. No tenía idea de que acababa de pisar su propia mina, y yo tenía el dedo en el detonador. Bebió de un trago el whisky, lo dejó caer con fuerza sobre la mesa y se dio la vuelta. Antes de salir, me lanzó una última mirada de desprecio. Disfruta de tu vida jugando a soldaditos, Clara. Es lo único que tienes. La puerta se cerró de golpe. El silencio que siguió fue más ruidoso que su voz. Solo entonces respiré. Las piernas me temblaban. Me dejé caer en el sillón de cuero gastado de mi abuela, aquel que aún conservaba el perfume leve de su colonia. El vacío que había dejado era una herida abierta, presente en cada rincón del despacho. Y dentro de mí, las últimas palabras que me dijo en el hospital resonaron con fuerza. Me había tomado de la mano con esos dedos frágiles, pero con la mirada firme y lúcida. «Clara», susurró con voz quebrada, pero segura. «Confía en tu instinto. No todas las batallas se libran en un campo de guerra». En ese momento creí que hablaba de mi carrera, de la política interna del ejército, pero ahora lo entendía. Ella sabía lo que se avecinaba, sabía de lo que era capaz don Ricardo. No era un consejo de una mujer moribunda, era una orden final, un mapa hacia la guerra que estaba por empezar, y era mi deber cumplirla. Mi teléfono vibró en el bolsillo, interrumpiendo el eco de su voz. Un mensaje iluminó la pantalla. «Tenemos que hablar». Era de mi madre, Lucía Rivas. Me quedé mirando esas palabras mientras una frialdad nueva, densa, reemplazaba los últimos rescoldos de la rabia y el dolor. La misión había comenzado. El primer informe de inteligencia estaba a punto de llegar. El mensaje me llevó hasta una pequeña cafetería del centro antiguo de Madrid, muy lejos de la opulencia sofocante de la finca familiar. El aire olía a café recién molido y a bollería caliente. Ese tipo de calidez falsa que se siente como un refugio momentáneo. Lucía ya estaba en un rincón, encogida en el asiento. Parecía haber envejecido 10 años desde el entierro. Las líneas de su rostro ya no eran surcos de risa, sino grietas de preocupación y culpa. Levantó la vista al verme y sus ojos, vidriosos, buscaron los míos. Extendió la mano y me tomó los dedos. Estaban helados. «Clara, lo siento tanto», susurró con la voz rota. «Fui tan débil, no era lo que necesitaba oír. Las disculpas eran una moneda sin valor para mí.
No podían reparar 27 años de vivir en un campo minado sin saberlo. No había venido a por consuelo, había venido a por información. Quería entender la arquitectura de la mentira que había definido mi vida. Retiré suavemente mi mano de la suya, sin brusquedad, pero con firmeza. No necesito una disculpa, mamá. Le dije con voz baja, controlada. Necesito la verdad, toda la verdad. Ella asintió despacio. Sus palabras comenzaron a trazar un relato de amor prohibido, de manipulación, de un hermano que se convirtió en carcelero. Pero mi mente pronto se deslizó fuera del presente. El aroma del café desapareció, reemplazado por el recuerdo del pavo asado y el murmullo incómodo de una cena de acción de gracias. Tenía 16 años. En el bolsillo del abrigo llevaba colgada mi medalla de oro del Campeonato Regional de Atletismo. Había corrido más rápido que cualquier chica de Castilla, y aquella victoria pesaba en mi chaqueta como un trofeo invisible. Esperé toda la cena, el momento perfecto para compartir mi logro. Pero en la mesa de los Rivas no existía el silencio, solo la voz de don Ricardo, omnipresente, dominando la conversación. Elogiaba las prácticas bursátiles de Santiago, hablaba de los futuros éxitos jurídicos de Andrés y presumía de los contactos que su apellido les abría. Eran los herederos, los brillantes, los destinados a llevar el nombre Rivas al siguiente siglo. Yo era la excepción, la nota disonante. Cuando por fin hallé un respiro en su monólogo, saqué la medalla. Su superficie brilló bajo la luz del candelabro. He ganado el campeonato estatal, dije, la voz más pequeña de lo que quería. Don Ricardo levantó la vista un segundo, la copa de vino en el aire. Observó la medalla con un gesto fugaz y una sonrisa condescendiente cruzó su rostro. ¿Corriendo en círculos? ¡Qué bien!, dijo, volviendo a llenar su copa. Al menos te mantendrá en forma. Y eso fue todo. La conversación regresó, como si yo no existiera, al futuro de Andrés, a la empresa familiar, a los logros dignos. Sentí cómo me hacía pequeña, invisible en mi propia mesa. La medalla que un minuto antes parecía un tesoro, se volvió de pronto un pedazo de hojalata barato. La voz temblorosa de mi madre me devolvió al presente, solo para empujarme a otro recuerdo aún más doloroso. El peor recuerdo, el día de mi graduación en la Academia Militar. Debería haber sido el día más orgulloso de mi vida. Después de 4 años de esfuerzo inhumano, por fin me convertía en oficial del Ejército Español. En la primera fila estaba Elena Rivas, mi abuela, con el rostro iluminado por lágrimas de orgullo. Ella entendía lo que significaba el sacrificio, entendía el deber. ¿Y don Ricardo? Al fondo del auditorio, pegado al teléfono, ladrando órdenes sobre una fusión empresarial. Ni siquiera levantó la vista cuando lancé mi gorra al aire, ni cuando pronuncié el juramento. La verdadera humillación llegó después, durante la cena familiar de celebración. Un amigo de la familia, un juez jubilado, le dio una palmada en la espalda. Debes de estar orgullosísimo de tu hija, Ricardo. Una capitana no es poca cosa. Él soltó una carcajada breve y cortante, como cristal rompiéndose. Dio un trago ostentoso a su copa de whisky antes de hablar. ¿Orgulloso?, repitió, con la voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Estoy más que feliz de que el gobierno pague por su pequeña rebeldía. Al menos allí aprende a obedecer. Las risas inundaron la mesa. Risas vacías, serviles, de gente que dependía de su aprobación. En aquel instante deseé que el suelo brillante del restaurante se abriera y me tragara. Mi vocación, mi compromiso, mi vida entera, convertidos en un chiste. Vi cómo Elena le lanzaba una mirada tan fría que podría haber congelado el fuego, pero el daño ya estaba hecho. La herida fue pública, profunda y definitiva. Recordé una frase del libro que ella me había regalado, El valor de ser vulnerable. La vulnerabilidad no es debilidad, es la medida más pura del valor.
Durante años creí que mi vulnerabilidad era mi necesidad desesperada de su aprobación. Me equivocaba. Eres hija de Julián. La voz de Lucía me devolvió al presente, desgarrando el velo de mis recuerdos. Eres hija de Julián Rivas, repitió con un hilo de voz, lo que te convierte en nieta biológica de Elena. No me impactó como una revelación, sino como una detonación perfectamente calculada. No borraba 27 años de dolor, pero redibujaba el campo de batalla. Don Ricardo había blandido la sangre como su espada, sin saber que esa misma espada ahora estaba en mi mano. Toda una vida de humillaciones y exclusión se condensó en algo distinto. Ya no era confusión ni rabia, era combustible, un objetivo claro. Ya no era la víctima de una mentira, era la guardiana de la verdad. Es extraño cuando tu vida entera se reescribe en una sola frase. El dolor no desaparece, pero cambia de forma. Si alguna vez te has sentido invisible ante tu propia familia, entenderás esa sensación. Miré a mi madre, por primera vez no sentí rencor, solo una leve compasión clínica, distante, por una mujer atrapada en su propia prisión. Pero no había tiempo para eso. La misión era lo primero. Necesito ver a Julián, dije con la voz firme. Ya no hablaba la hija herida. Era la capitana Clara Rivas la que daba órdenes. Necesitamos pruebas irrefutables. La decisión tomada en aquella cafetería me lanzó a la acción. El trayecto hasta el piso de Julián en el centro de Madrid no se sintió como una visita familiar, sino como una misión de reconocimiento en territorio incierto. Cada semáforo, cada giro, era una maniobra calculada. No tenía información sobre su reacción. ¿Me vería como familia o como una amenaza al legado cuidadosamente tejido por don Ricardo? Su edificio, de cristal y acero, era el reverso del mundo rancio y sofocante de la finca Rivas. El aire del vestíbulo olía a cítricos y limpieza. Nada que ver con el humo y la decadencia del despacho de mi padre. Cuando abrió la puerta, la diferencia fue inmediata. Sus ojos, del mismo azul profundo que los míos, reflejaban algo que no había visto en años, una curiosidad sincera, una preocupación genuina, no juicio, no desprecio. Su casa olía a café recién molido y libros antiguos, el aroma del conocimiento, no del poder. Supe, con la certeza de un soldado, al encontrar un refugio seguro, que había llegado al lugar correcto. Nos sentamos en un sofá gris, minimalista, con la ciudad extendiéndose tras la ventana panorámica. No hubo formalidades ni palabras vacías. Entré directamente en modo informe. Expliqué todo: la confrontación con don Ricardo, sus acusaciones, su juramento sobre la pureza de la sangre y finalmente la confesión de Lucía. Julián escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas y los ojos analíticos. No mostró sorpresa. Parecía un científico ante un problema complejo, diseccionando cada detalle con precisión. Cuando terminé, el silencio que siguió no fue incómodo, sino calculado. Asintió despacio, como quien empieza a entender el mapa de una batalla que aún no se ha librado. El razonamiento de don Ricardo tiene un defecto fatal, dijo finalmente Julián Rivas, con voz serena y analítica. Ataca tu legitimidad usando sus propias reglas, pero no se las aplica a sí mismo. Es un acto de soberbia y torpeza a partes iguales. Se inclinó hacia adelante entrelazando los dedos. Necesitamos datos, pruebas sólidas, algo imposible de refutar. Un análisis de ADN, propuso con calma. Era una solución limpia, precisa, casi quirúrgica. Por primera vez en días, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de tambalearse. Ya no era la hija herida, era una oficial que acababa de conseguir su primer aliado estratégico. La sensación de alivio fue tan intensa que ni me di cuenta del suspiro que escapó de mis labios. Esa misma noche, animada por aquella nueva alianza, cometí un error táctico. Llamé a mi hermano mayor, Santiago, esperando sumar refuerzos a la causa.
Su voz sonó cargada de esa falsa preocupación que precede a la indiferencia. Clara, escúchame, suspiró. Papá está bajo mucha presión ahora mismo. No empeores las cosas, ¿vale? Ya sabes cómo se pone cuando se enfada. No es enfado, Santiago, respondí, esforzándome por mantener el tono firme. Es un plan calculado para desheredarme basándose en una mentira. Al otro lado, escuché una risa seca, seguida por otra voz. Andrés. Por el amor de Dios, Clara, interrumpió con ese tono de superioridad que siempre le salía natural. ¿Por qué dramatizas tanto? Solo es dinero, acepta lo que te toque y deja que la familia viva en paz. Una rabia fría comenzó a subir por mi columna. Mi parte es 0, Andrés, dije con voz baja. ¿Y qué más da?, replicó sin pensarlo. Tienes tu sueldo del ejército, ¿no? No entendían, o quizás no querían entender. Ya habían hecho sus cálculos. En un lado, su hermana y una verdad incómoda. En el otro, su padre, la herencia y una vida de privilegios. Habían elegido. La soledad que me envolvió fue más punzante que cualquier palabra de don Ricardo. Él era el enemigo que esperaba, pero aquello fue un ataque por el flanco. Mis propios hermanos acababan de dejarme sola en el campo de batalla. Corté la llamada sin decir una palabra más. El móvil cayó sobre el sofá y me quedé mirando por la ventana del despacho de Julián, donde las luces de Madrid se extendían como un océano lejano y desconocido. En ese momento supe que estaba completamente sola en esta guerra. Durante un instante, la duda, ese enemigo silencioso, empezó a infiltrarse. ¿Y si era yo la que estaba destruyendo todo? ¿Y si mi orgullo estaba arrastrando a la familia al caos? Entonces recordé una cita que habíamos analizado en la Academia Militar de Martin Luther King. La verdadera medida de una persona no se toma en los momentos de comodidad, sino en los de desafío y controversia. Ese era mi desafío. Cualquiera puede defender la verdad cuando no cuesta nada, pero hacerlo cuando estás sola, cuando incluso tu propia sangre te da la espalda, eso es el verdadero honor. La sensación de aislamiento no desapareció, pero cambió de forma. Se endureció, transformándose en determinación. Don Ricardo, Santiago, Andrés, todos habían elegido el camino fácil. Yo caminaría el mío, el de la controversia, el de la verdad. Y no daría un solo paso atrás. Tras enviar las muestras de ADN al laboratorio, selladas y clasificadas como si fueran inteligencia confidencial, Julián me apoyó una mano en el hombro. Su gesto fue suave, pero cargado de autoridad. No vas a volver sola a esa casa, dijo con tono firme, más orden que sugerencia. Ya no es un lugar seguro. Insistió en que me quedara en su habitación de invitados. Esa noche, mientras me mostraba el lugar, me dedicó una media sonrisa irónica. Bienvenida a la base operativa Rivas, bromeó. Por primera vez en mucho tiempo, solté una carcajada auténtica. Él lo entendía. Hablaba mi mismo idioma. Veía en mí a la soldado, no a la rebelde. El piso de Julián se convirtió en mi refugio, una zona desmilitarizada frente a la guerra psicológica de mi antigua vida. No había miradas de desprecio por encima de copas de cristal, ni cumplidos envenenados, solo el silencio acogedor de los libros, el sonido cálido de un vinilo de jazz y conversaciones que iban desde biología molecular hasta historia militar. Todo menos el drama tóxico del clan Rivas. Allí no era la decepción ni la rebelde, allí solo era Clara. La calma era tan nueva que casi resultaba desconcertante. Unos días después, un olor delicioso comenzó a llenar el apartamento. Carne chisporroteando, cebolla caramelizada. Fui hasta la cocina. Julián estaba junto a la plancha, dando la vuelta a unas tiras finas de ternera con destreza. ¿Qué preparas?, pregunté sonriendo. Bocadillos de ternera al estilo madrileño, respondió, con pan crujiente y queso fundido. Por primera vez en años, aquel lugar, aquel momento, se sintió como hogar.
Tu abuela solía preparármelos cada vez que volvía de la universidad, comentó Julián, sin apartar la vista de la sartén. Decía que aquel olor era el aroma del hogar. Cenamos en silencio, sentados frente a la ventana del pequeño comedor que daba a la ciudad. Pero no era ese silencio denso, tenso y peligroso de las cenas en la finca Rivas, donde las palabras eran armas y el silencio una tregua temporal. Era un silencio tranquilo, cálido, lleno de una paz que en mi familia siempre había sido un lujo. Cuando terminamos, Julián desapareció un momento en su despacho y regresó con un álbum de fotos antiguo, de cuero agrietado, cubierto de polvo. Lo sostuvo con el respeto con que se sostiene algo sagrado. Pasó las páginas con cuidado hasta detenerse en una fotografía amarillenta. En la imagen, un Julián mucho más joven sostenía con torpeza a un bebé envuelto en una manta. El bebé tenía un mechón de pelo oscuro y una expresión obstinada, casi desafiante. «¿Esa eres tú y yo?», dijo, con una sonrisa suave que apenas curvó sus labios. «Me dijeron que eras la que más se reía del hospital». Me miró entonces y en su mirada había una calidez que no había conocido en toda mi vida. «Supe desde aquel día que serías una luchadora», añadió. Las lágrimas me sorprendieron antes de poder contenerlas. Corrían calientes por mis mejillas mientras aquel hombre, con un solo gesto, me devolvía algo que don Ricardo jamás me había dado, un pasado. En 27 años, él nunca me había contado una sola historia de mi infancia. Nunca compartió un recuerdo ni una anécdota. Jamás habló de mí antes de convertirme en su decepción con uniforme. Con una vieja fotografía, Julián me había devuelto una parte de mi historia, un pedazo de identidad que ni siquiera sabía que había perdido. Por primera vez, alguien me veía no como un problema, sino como una persona que había tenido un comienzo. El momento se rompió con el timbre agudo de mi móvil. En la pantalla el nombre, abogado Ramiro León, contesté, poniendo el altavoz. «Señorita Rivas, buenas noches». Su voz sonaba aceitosa, impostada. «Le llamo para informarle de que, por ciertas complicaciones, la lectura del testamento de la señora Elena Rivas se ha pospuesto una semana». Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Táctica clásica de dilación. Don Ricardo y su abogado estaban ganando tiempo, preparando una nueva ofensiva mientras intentaban mantenernos a la defensiva. La ira fría que siempre me despertaba, don Ricardo, volvió a subir por mi pecho. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no estaba sola. Julián me apoyó una mano firme en el hombro. «Tranquila», dijo con calma. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. «Esto nos da más tiempo para prepararnos». Me miró a los ojos y vi en los suyos ese brillo estratégico que solo tienen los que saben leer una guerra. «Están reaccionando a nosotros, Clara. Eso significa que tienen miedo». Convertía una mala noticia en ventaja táctica. Veía el tablero, igual que yo. Esa noche el sueño no llegó. Las voces de mis hermanos resonaban en mi cabeza, junto con el tono meloso del abogado y la tensión del enfrentamiento que se avecinaba. Me levanté. El apartamento estaba en penumbra, salvo por una lámpara que arrojaba una luz cálida sobre Julián, sentado en un sillón, leyendo. Levantó la mirada al verme. «La tormenta pasará, Clara», dijo, como si pudiera leerme los pensamientos. Sabía cuánto me estaba desgastando aquella lucha. «Tu abuela tenía una fe profunda», continuó. «Siempre decía que, incluso en la noche más oscura, hay un refugio». Señaló una estantería cercana. Sobre ella reconocí su vieja Biblia encuadernada en cuero. Salmo 46:1 citó con voz suave: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda segura en momentos de angustia». No soy una persona religiosa. Mi fe se apoya en la misión, en la disciplina, en los compañeros que luchan a mi lado. Pero al escuchar esas palabras, pronunciadas por aquel hombre, mi padre, sentí una paz que iba más allá
de lo espiritual. No hablaba de religión, hablaba de encontrar un puerto seguro en mitad de una guerra. Y comprendí con cada fibra de mi ser que, pasara lo que pasara, don Ricardo no podría destruir eso, porque, al fin, había encontrado mi refugio. Julián tenía razón, ellos tenían miedo, y ese miedo se manifestó como un silencio incómodo durante los 2 días siguientes. No hubo más llamadas de Ramiro León, ni mensajes provocadores de don Ricardo. En mi oficio, ese silencio tiene nombre. El enemigo prepara el campo de batalla. Es la calma previa al bombardeo. El silencio más peligroso de todos. Aprovechamos el tiempo para reforzar nuestras defensas. Logramos contactar con Notario Esteban Torres, el abogado personal de mi abuela, un hombre cuya integridad era casi legendaria. Estaba de vacaciones en el Caribe, pero al oír la urgencia en mi voz, su tono cambió de inmediato. «Tenga cuidado, capitana», advirtió por la línea entrecortada. Su abuela era una mujer excepcionalmente astuta. Su testamento está construido como una fortaleza. Don Ricardo no podrá derribarlo por la fuerza, así que intentará hacerlo con engaños. Y tenía razón. Esa traición no llegaría en forma de documento legal, sino envuelta en el papel más peligroso de todos, el sentimentalismo familiar. La llamada llegó de un número que no veía desde hacía más de un año. Era tía Mercedes, la hermana menor de don Ricardo Rivas. Su voz sonaba empalagosa, una mezcla de falsa preocupación y sollozos perfectamente ensayados. «Clara, querida, he oído que ha habido ciertos malentendidos», comenzó con ese tono melodramático de quien se cree en una telenovela. «¿Qué estás haciendo, cariño? Tu padre está destrozado. No deja de pensar en ti». Hizo una pausa calculada antes de continuar, bajando la voz para añadir dramatismo. «Ha dedicado toda su vida a ti. Te dio su apellido, un hogar. ¿Cómo puedes hacerle esto por un poco de dinero?» Cada palabra era una flecha cubierta de culpa, una operación psicológica de manual, usar un rostro familiar y aparentemente inofensivo para intentar quebrar la moral del enemigo. «Tía Mercedes, no es lo que tú piensas». Intenté mantener la calma, mi voz neutra. «No importa lo que yo piense», cortó de golpe, dejando caer la máscara de falsa tristeza para dejar ver el filo de la acusación. «Es tu padre, Clara. Estás destrozando esta familia. ¿Me oyes? Tu madre nunca te perdonará». Colgué. Mi mano temblaba ligeramente. Estaban desplegando a los familiares como armas emocionales, usando el amor y los recuerdos como metralla. Julián, que había escuchado parte de la conversación desde el salón, negó con la cabeza. «Predecible», murmuró con calma. «Y desesperado». La siguiente ofensiva llegó menos de una hora después. Un mensaje de Santiago. El tono cansado y distante de nuestra última conversación había desaparecido. Lo reemplazaba una frialdad amenazante. «Papá dice que si no paras esto, cortará toda la ayuda económica para mamá. Piénsalo, Clara». Leí el mensaje 2 veces. Las palabras se desdibujaron en la pantalla. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Era distinto. Ser desheredada, insultada o traicionada era una cosa, pero esto era una toma de rehenes. Don Ricardo estaba usando a mi madre, la mujer a la que había controlado durante décadas, como escudo humano. La cobardía de aquel acto me revolvió el estómago. Una oleada de conflicto me atravesó. Luchaba por la verdad, por el verdadero legado de mi abuela Elena. Pero, ¿y si el precio de esa verdad era la paz mental de mi madre? Ella no era fuerte como mi abuela. Era frágil, una víctima más de una guerra que nunca eligió. Debí de palidecer porque Julián dejó el libro a un lado y me miró con preocupación. Le mostré el teléfono. Su expresión se endureció, la mandíbula tensa. «Esto no es fuerza, Clara», dijo con voz baja, firme, cortante. «Esto es el acto de un hombre desesperado, que siente cómo el control se le escapa de las manos. Está usando tu amor por tu madre como un arma contra ti. No se lo permitas». Sus palabras me golpearon como agua helada. La niebla de culpa y miedo se disipó de inmediato. Tenía razón.
No era poder lo que mostraba don Ricardo, era debilidad. Pero esa noche, tumbada en la cama, las paredes del apartamento parecían cerrarse sobre mí, las falsas lágrimas de tía Mercedes, la amenaza calculada de Santiago, los ecos de sus frases me perseguían. «Estás destruyendo a la familia, piensa en ella, Clara». ¿Estaba siendo egoísta? Mi búsqueda de justicia era en realidad una cruzada personal que arrasaría con todo a su paso. Incapaz de quedarme quieta, me levanté y encendí el portátil. Comencé a mirar viejas fotos, un archivo digital de una vida que ya no me pertenecía, hasta que me detuve en una. Era de mi graduación en West Point. Llevaba el uniforme de gala y a mi lado estaba Elena, menuda, pero irradiando una fuerza inmensa. Sonreía con orgullo, sus labios junto a mi oído. Recordé perfectamente lo que me había dicho aquel día. Sus palabras regresaron nítidas, como una orden directa. Nunca, nunca dejes que nadie te diga que no vales lo suficiente, ni siquiera si lleva el apellido Rivas. No era solo un consejo, era una misión. Mi verdadera comandante me había preparado para esto. Ella había visto venir esta batalla antes que nadie y había confiado en que yo la lucharía. El peso de la culpa desapareció, sustituido por una furia helada y clara. Don Ricardo había cruzado una línea sin retorno. No solo me había insultado, había amenazado a mi madre y con eso había profanado la palabra familia. Había declarado una guerra total y se arrepentiría. La gota que colmó el vaso no fue otra llamada, ni siquiera una amenaza. Fue un acto, un gesto, calculado para humillarme públicamente. A la mañana siguiente el interfono del edificio sonó. «Capitana Rivas», dijo portero Álvaro con voz vacilante. «Hay un envío para usted». En la acera. «¿Un envío?», repetí desconcertada. No esperaba nada. Julián y yo bajamos en el ascensor. Una sensación de mal presagio me oprimía el estómago. En cuanto se abrieron las puertas del vestíbulo, lo vi a través del cristal. En plena acera, bajo la luz fría de la mañana, había 3 cajas de cartón viejas, cerradas con cinta adhesiva barata. Nos acercamos. El aire olía a invierno y a desdén, y allí, en cada caja, garabateadas con rotulador negro y furia contenida, había 3 palabras. Cosas viejas. Mira, lee. La sangre se me heló. Julián me puso una mano firme en el brazo mientras me arrodillaba y cortaba con cuidado la cinta de la primera caja con mi navaja. Dentro, apiladas sin orden ni cuidado, estaban las pocas pertenencias personales que había dejado en la finca. Algunos libros de bolsillo, un par de mudas de ropa y allí, encima de un jersey doblado, el marco de plata con la foto de mi abuela Elena y yo. La misma que don Ricardo había tirado al suelo en su despacho. Había mandado a sus empleados a recoger mis cosas, borrar cualquier rastro de mi existencia de aquella casa y después las había dejado tiradas en la acera como basura. No era solo una humillación, era una declaración, una eliminación simbólica, un mensaje claro: no existes, no perteneces. La rabia que llevaba días conteniendo, fría, disciplinada, militar, rompió sus cadenas. Eruptó con fuerza volcánica, ardiendo hasta consumir cualquier resto de miedo o duda. Me puse de pie, saqué el móvil y marqué su número. Ya no había estrategias, ni diplomacia, solo quedaba la verdad desnuda. Contestó al segundo tono, su voz impregnada de esa satisfacción venenosa que solo tienen los hombres que creen haber ganado. «¿Qué pasa, Clara? ¿Has recibido mi regalo?» «Has cometido un error fatal, don Ricardo», dije con una voz fría, metálica. Por un instante noté cómo la seguridad en su tono se quebraba. «No sé de qué hablas». «¿Crees que puedes borrarme?», respondí, mi voz descendiendo a un susurro cargado de furia. «¿Crees que puedes empaquetar 27 años de vida en una caja de cartón y tirarlos a la calle?» «¡No te atrevas!», grité de repente, el rugido saliéndome del pecho con una violencia que hizo que Julián diera un paso atrás. Todo el dolor, la humillación, los años de sentirme insignificante
salieron en aquel grito desgarrado. No te atrevas a fingir que no sabes lo que has hecho. Has cruzado la última línea. El silencio al otro lado fue espeso, casi físico. Esta guerra, dije, recuperando el tono firme, cortante, de una oficial al mando, no va a terminar conmigo huyendo como una cobarde. Va a terminar con la verdad saliendo a la luz, con todos viéndote tal como eres. ¿Querías una guerra de sangre? ¿La tendrás? Un rugido ahogado estalló en el auricular. ¿Te atreves a amenazarme? ¿A mí? ¿En mi propia familia? No es una amenaza, respondí con voz plana, sin emoción. Era el tono de quien apunta con el visor ajustado al corazón del enemigo. Es un informe de situación. Has juzgado mal a tu oponente. Creíste que seguía siendo la niña a la que podías aplastar con tu culpa. Pensaste que era una mujer débil, dominada por las emociones, fácil de manipular. Guardé silencio un segundo, dejando que mis palabras pesaran. Olvidas quién soy. Soy la capitana Clara Rivas del Ejército. Fui entrenada para anticipar, enfrentar y neutralizar a tiranos como tú. Y no voy a retroceder, no voy a desaparecer y no voy a callar. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio de la calle madrileña era absoluto. Miré a Julián. En su rostro había una mezcla de asombro y orgullo. «¿Ha llegado el momento?», dije, con una calma que me sorprendió. «Se acabó la defensa, ahora contraatacamos». Al volver al piso, sentí cómo un peso invisible se desprendía de mis hombros. Durante toda mi vida, sin darme cuenta, le había cedido el poder a don Ricardo. Había buscado su aprobación, su respeto, un simple gesto que dijera «¿Vales algo?», y esa necesidad era la cadena con la que me mantenía prisionera. Pero ya no, la cadena estaba rota. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Durante 27 años le di ese permiso. Seguí jugando según sus reglas, pero no más. Consentimiento revocado. ¿Alguna vez has tenido ese momento? Ese instante en el que trazas una línea en la arena y decides que no vas a permitir que nadie te silencie nunca más. Si lo has vivido, escríbelo en los comentarios. Consentimiento revocado. Quiero saber cuántos de nosotros hemos roto esa cadena. Fui hasta el portátil y lo abrí. Mis dedos comenzaron a moverse con una precisión nueva, casi militar. Escribí un correo dirigido al notario Esteban Torres. El plan se formaba con claridad cristalina en mi mente. Fase 1, recolección de información, completa. Fase 2, formación de alianzas, asegurada. Era el momento de la fase 3, ataque frontal. El tablero había cambiado, ahora el mando era mío. El juramento estaba hecho, la defensa había terminado, la ofensiva acababa de comenzar. El apartamento de Julián dejó de ser un hogar y se transformó en un centro de operaciones. Convertimos la mesa de comedor de madera en nuestro cuartel general. Ordenadores portátiles abiertos, blocs llenos de notas, estrategias escritas a mano. El jazz suave fue sustituido por un silencio concentrado, solo interrumpido por el tecleo de los dedos y las conversaciones en voz baja, cargadas de determinación. La guerra había empezado y esta vez la capitana Rivas no pensaba perder. El primer activo de nuestra ofensiva llegó por correo electrónico cifrado. Era del laboratorio. Abrí el archivo adjunto, un PDF con el pulso firme. Mis ojos recorrieron las líneas llenas de terminología técnica hasta detenerse en la conclusión. Allí estaba, en letras negras y nítidas, probabilidad de paternidad 98%. No fue un momento de emoción, fue una victoria táctica. El proyectil de plata que demolía todo el argumento de don Ricardo Rivas. Imprimí el informe. El papel aún estaba caliente al salir de la impresora. Lo guardé dentro de una carpeta de color crema y, en la pestaña, escribí con letras mayúsculas, Operación Rivas. Con la precisión metódica de un científico, Julián comenzó a trazar una línea temporal en una pizarra blanca. Anotó cada evento clave,
cada mentira comprobada, cada amenaza emitida por don Ricardo. El resultado era un mapa psicológico de nuestro enemigo. «Tenemos que anticipar su próximo movimiento», dijo, señalando con el rotulador el nombre del abogado Ramiro León. «Será su principal arma legal. Es escurridizo. Hay que neutralizarlo antes de que él nos neutralice». Asentí en silencio. Una frase del Arte de la Guerra de Sun Tzu resonó en mi cabeza, leída en mis años de formación militar. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Sabíamos bien cuáles eran las debilidades de don Ricardo, su arrogancia colosal y su obsesión enfermiza por la pureza del linaje. Solo quedaba fortalecer nuestras propias defensas antes de su inevitable contraataque. Y ese contraataque llegó antes de lo esperado y desde un frente más siniestro. Sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz, fina, temblorosa, cargada de pánico. «Clara, hija, es el notario Esteban Torres». Sus palabras se atropellaban. «Está en el hospital. Dicen que ha sufrido un infarto». El aire se me escapó de los pulmones. Esteban, el único hombre que comprendía las murallas legales que mi abuela Elena había levantado en su testamento. El único abogado que don Ricardo no podía comprar ni intimidar. «¿Un infarto?», repitió Julián desde el otro lado del salón, con voz baja, ojos entrecerrados, justo un día antes de la lectura del testamento. ¿Qué coincidencia tan oportuna? El silencio que siguió pesaba como plomo. Nadie lo dijo, pero todos lo pensamos. No había pruebas, solo la intuición instintiva de una soldado que había visto demasiadas coincidencias convenientes en los campos de batalla. Esto no era casualidad, era un ataque dirigido. Don Ricardo y Ramiro León estaban desmantelando nuestros apoyos uno por uno, tratando de aislarnos, de dejarnos sin defensa legal, de empujarnos al error. La sensación de estar acorralada regresó, pero esta vez no trajo desesperación, trajo fuego, una determinación afilada como un diamante. Tal como Julián había predicho, Ramiro León hizo su movimiento. Nos convocó a una reunión de reconciliación urgente en su despacho del centro. Entramos en la madriguera del Lobo preparados para cualquier cosa. El lugar era un templo de vidrio y acero, con tonos grises y fríos, diseñado para hacerte sentir insignificante. Ramiro no perdió tiempo en cortesías. Sentado tras un escritorio del tamaño de un coche pequeño, sonreía con la suficiencia de quien disfruta del poder. «Señorita Rivas», empezó con voz suave y envenenada, «mi cliente, don Ricardo, está al tanto del resultado de su prueba de paternidad». Dejó la frase suspendida unos segundos antes de continuar. «Para evitar daños mayores a la reputación familiar, está dispuesto a hacerle una oferta generosa, 250.000 euros. A cambio, firmará este acuerdo de confidencialidad y renunciará a cualquier derecho sobre la herencia». Empujó un voluminoso documento hacia mí. El gesto fue como una bofetada, un intento miserable de comprar mi silencio, de ponerle un precio a mi identidad. Lo miré fijamente sin pestañear. «¿Recuerda lo que dijo don Ricardo, señor León?», pregunté con voz firme y helada. «Esta herencia permanecerá en la sangre verdadera de los Rivas». Le di una palmada suave a la carpeta sobre mis rodillas. «Según esta prueba, eso me convierte en la única persona en esta sala, aparte de mi padre, Julián, con derecho biológico directo. Su oferta es un insulto». La sonrisa de Ramiro desapareció. En su lugar surgió una mueca pequeña, fría, cargada de algo más peligroso que el desprecio. Información. «Es usted dura, capitana», dijo en voz baja, «pero no comprende las complejidades legales en juego». Esa amenaza velada quedó flotando mucho después de abandonar el despacho, que sabía él que nosotros no. La inquietud se me instaló en el estómago. Esa misma noche, Julián recibió una llamada. Era Javier Moreno, un antiguo compañero suyo,
archivista del Ayuntamiento de Madrid. Julián, soy yo. Mientras digitalizaba unos archivos antiguos de sus sesiones, saltó una alerta de tu sistema. He encontrado algo que puede interesarte. Un expediente de adopción sellado, de principios de los 70, bajo el apellido Rivas. A la mañana siguiente, una copia certificada del expediente reposaba sobre nuestra mesa de trabajo. Mis manos estaban firmes al abrir la carpeta. Los papeles mecanografiados, amarillentos por el tiempo. Y allí, en la primera página, el golpe final. Don Ricardo Rivas, nacido Daniel León, adoptado legalmente por mis abuelos a los 6 meses de edad. Toda su vida, su cruzada por la pureza, su desprecio hacia mí como extraña, todo se desmoronaba con una sola línea de tinta. Todo estaba construido sobre una base de mentiras. Don Ricardo Rivas no era un Rivas por sangre. Era, en realidad, aquello que más despreciaba. La sala de conferencias del bufete del abogado Ramiro León parecía más un mausoleo moderno que un despacho. La luz del sol se filtraba débilmente por los ventanales de suelo a techo, bañando el mármol y el acero con un resplandor frío, sin alma. El aire olía a cuero caro y a limpiador industrial, una fragancia impersonal diseñada para borrar cualquier rastro humano. Todo en aquel lugar parecía preparado para una ejecución. Don Ricardo ocupaba la cabecera de la larga mesa de caoba brillante, con la postura de un rey que ya había dictado sentencia. Su elegancia impecable, un traje azul marino que le encajaba como una segunda piel, era el uniforme del poder. A ambos lados, mis hermanos, Santiago y Andrés, permanecían erguidos y silenciosos, como centinelas bien vestidos, evitando cruzar mi mirada. Ya habían elegido a su rey y ahora estaban allí para presenciar su victoria final. Julián y yo entramos no como acusados, sino como ejecutores de otro tipo, los ejecutores de la verdad. Caminé hacia mi asiento frente a ellos y deposité mi maletín de cuero sobre la mesa. El golpe seco resonó en la estancia, rompiendo el silencio aséptico como un disparo. Todas las cabezas giraron hacia mí. Podía sentir el pulso acelerado en mi pecho, el tambor de mi propio cuerpo preparándose para el combate. Pero por fuera estaba inmóvil. Mi entrenamiento me lo había enseñado. Cuando estalle la tormenta, sé el ojo que no se mueve, permanece en calma, observa, espera. Ramiro León, con su traje impecable y su sonrisa de serpiente, carraspeó antes de comenzar. Ordenó unos papeles innecesariamente. Puro teatro. Estamos aquí para proceder con la lectura del testamento de Doña Elena Rivas, anunció con voz cargada de falsa solemnidad. Sin embargo, añadió tras una pausa calculada, ha surgido un asunto que requiere aclaración sobre la legitimidad de ciertos herederos. Su mirada reptiliana se deslizó hacia mí. Sentí su peso físico, frío. Concretamente, continuó, el linaje de la capitana Clara Rivas. Como si todo estuviera ensayado, don Ricardo se inclinó hacia adelante con gesto teatral. Tengo aquí la prueba, proclamó, su voz resonando con la seguridad de un hombre que nunca ha oído la palabra no. Empujó una carpeta por la mesa. El cartón rozó la madera brillante hasta detenerse en el centro. Un análisis de ADN certificado que demuestra sin lugar a dudas que Clara Rivas no lleva mi sangre. Se recostó en el sillón, cruzando los brazos, la sonrisa del vencedor dibujada en los labios, el jaque mate, el golpe final. El silencio cayó como una losa. Todos esperaban mi colapso, mis lágrimas, mi rendición. Pero no me derrumbé. Con absoluta calma, abrí mi maletín y saqué una carpeta idéntica. ¡Qué curioso!, dije, mi voz cortando el aire como una hoja de acero, porque yo también tengo un análisis de ADN. Deslicé la carpeta por la mesa hasta dejarla junto a la suya. Había copias para todos. El crujido del papel llenó la sala mientras Santiago, Andrés y Ramiro abrían los documentos con manos tensas. Los ojos de mis hermanos se movieron de la hoja hacia mí, luego hacia Julián y finalmente hacia su padre.
El desconcierto se extendía como una grieta en una pared vieja. Este informe, continué mirando directamente a don Ricardo, confirma con un número de 998% de certeza que Julián Rivas es mi padre biológico y por tanto soy la nieta directa de doña Elena Rivas. Un murmullo recorrió la sala. La seguridad de todos se quebró en segundos. El abogado León intentó recuperar el control, su rostro enrojecido, la voz vacilante. Esto es un giro interesante, pero no cambia nada, balbuceó, forzando una sonrisa profesional que se deshacía por los bordes. Sigue sin ser hija de don Ricardo Rivas. Tiene razón, intervino Julián, poniéndose de pie con una serenidad que imponía respeto. Eso no cambia ese hecho, pero revela algo mucho más importante. Dejó sobre la mesa una tercera carpeta, más gruesa, cerrada con un clip metálico. El sonido fue suave, pero se sintió como la activación de una bomba. «¿Esto?», dijo con voz clara, firme, resonante. «Es el expediente oficial y sellado de adopción de don Ricardo Rivas, nacido Daniel León». El silencio que siguió fue absoluto, un silencio tan profundo que parecía que el mundo había dejado de respirar. El color desapareció del rostro de don Ricardo. Miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa dispuesta a morderle. Su sonrisa se deshizo, su rostro se transformó en una máscara de puro horror. El rey acababa de ser destronado, despojado frente a su corte, en el lapso de un solo latido. Yo observé a mis hermanos y supe, sin necesidad de palabras, que nada volvería a ser igual. Todo se había sostenido sobre una mentira monumental. Don Ricardo Rivas no era un Rivas por sangre, era exactamente aquello que más despreciaba. La sala de reuniones del bufete del abogado Ramiro León parecía una tumba moderna, fría, silenciosa, perfectamente pulida. La luz entraba a duras penas por los ventanales altos, bañando el mármol y el acero con un brillo estéril que no daba calor. El aire olía a cuero caro y a desinfectante industrial, una mezcla diseñada para borrar cualquier rastro de humanidad. Todo parecía el escenario de una ejecución pública. Don Ricardo estaba en la cabecera de la larga mesa de caoba, la imagen exacta de un monarca presidiendo un juicio cuyo veredicto ya conocía. Su postura era relajada, su expresión confiada hasta el aburrimiento. Llevaba un traje azul marino tan perfectamente ajustado que parecía una segunda piel, símbolo de ese poder silencioso que siempre lo había rodeado. A su derecha Santiago y a su izquierda Andrés, mis hermanos, sentados como centinelas trajeados, con la mirada fija en el reflejo brillante de la mesa, evitando cruzar los ojos conmigo. Habían elegido a su rey y ahora estaban allí para presenciar su última victoria. Julián y yo entramos no como acusados, sino como ejecutores de otro tipo, los portadores de la verdad. Avancé con paso firme y dejé mi maletín de cuero sobre la mesa. El golpe seco resonó con fuerza, rompiendo el silencio aséptico. Todas las cabezas giraron hacia mí. Sentí el corazón martillar con ritmo firme, como el redoble previo a la batalla. Pero por fuera permanecí inmóvil. Mi disciplina me lo había enseñado. Cuando estalle la tormenta, sé el centro quieto. Deja que el caos gire a tu alrededor. Permanece en calma, observa y espera. Ramiro León, con su sonrisa untuosa y su traje impecable, carraspeó antes de hablar. Barajó unos papeles sin necesidad alguna, pura teatralidad. Nos reunimos hoy, anunció con solemnidad ensayada, para proceder con la lectura del testamento de doña Elena Rivas. Pausó, mirando alrededor con falsa gravedad. Sin embargo, antes de comenzar, ha surgido una cuestión sobre la legitimidad de ciertos herederos. Su mirada se deslizó hacia mí, fría, reptiliana. Podía sentirla como una presión física sobre mi piel. Concretamente, añadió, la línea de sangre de la capitana Clara Rivas. Y,
como si lo hubiesen ensayado decenas de veces, don Ricardo se inclinó hacia adelante. «Tengo aquí las pruebas», anunció su voz resonante, la de un hombre acostumbrado a imponer silencio. Empujó una carpeta por la mesa. El cartón rozó la madera pulida hasta detenerse justo en el centro. «¿Un análisis de ADN certificado?», dijo con satisfacción, «que demuestra sin ninguna duda que Clara Rivas no comparte mi sangre». Se recostó en la silla, cruzó los brazos y sonrió con soberbia. El jaque mate, el golpe final. La sala entera quedó suspendida en un silencio espeso. Esperaban mi colapso, mis lágrimas, mi rendición. Pero no me quebré. Abrí mi maletín con calma y saqué una carpeta idéntica. «¡Qué curioso!», dije con voz firme, rompiendo el silencio como una cuchilla. «Porque yo también tengo un análisis de ADN». Deslicé mi carpeta por la mesa hasta dejarla junto a la suya. Había copias para todos. El sonido del papel al abrirse fue lo único que se oyó mientras Santiago, Andrés y Ramiro revisaban los documentos. Vi el desconcierto cruzar sus rostros, la confusión expandiéndose como una grieta. «Este informe», continué, «confirma con un 99.998% de certeza que Julián Rivas es mi padre biológico, lo que me convierte, por tanto, en la nieta directa de doña Elena Rivas». Un murmullo recorrió la sala. Santiago y Andrés se miraron entre sí, después a mí, luego a su padre, buscando desesperadamente una explicación. El edificio de mentiras que habían construido comenzaba a derrumbarse. El abogado León, siempre dispuesto a recomponerse, intentó retomar el control, pero su rostro enrojecido lo traicionaba. Esto es un desarrollo interesante, pero no cambia los hechos», balbuceó con el tono forzado de quien siente el suelo ceder bajo los pies. «No cambia el hecho de que usted no es hija de don Ricardo Rivas». «Tiene razón», intervino Julián, poniéndose en pie con calma, su voz ahora poderosa, resonante. «No cambia eso, pero revela algo mucho más importante». Sacó una tercera carpeta, más gruesa, y la colocó sobre la mesa con suavidad. El sonido fue leve, pero el aire se tensó, como si acabara de activarse una bomba. «Esto», dijo despacio, «es el expediente oficial y sellado de adopción de don Ricardo Rivas, nacido como Daniel León». El silencio fue total, tan profundo que parecía que el mundo había dejado de respirar. El color desapareció del rostro de don Ricardo. Miró la carpeta como si fuera una víbora a punto de morderle. Su sonrisa se deshizo y en su lugar quedó una expresión de terror puro. El rey había sido destronado, despojado de su máscara y su corona frente a toda su corte, en un solo latido. Observé a mis hermanos, incapaces de pronunciar palabra, y supe, con una certeza gélida, que nada en la familia Rivas volvería a ser igual. Aquella tarde llamé a mi madre. «Mamá, te quiero», le dije con voz suave pero firme. «Pero necesito espacio, necesito tiempo para curarme de todo lo que tenga que ver con don Ricardo, de todo eso». No la estaba castigando, simplemente levantaba mi propio perímetro. Unos días después sonó el teléfono. Era un número desconocido. Al otro lado, la voz de Santiago. Su tono estaba cargado de culpa, un arrepentimiento que sonaba sincero, pero llegaba demasiado tarde. «Clara», dijo titubeante, ¿Podemos hablar?» «Necesito tiempo, Santiago», respondí, fría pero sin crueldad. «Tú elegiste tu bando en el campo de batalla. Ahora yo tengo que elegir el mío». Estaba consolidando mi terreno. Esa misma semana me encontré sola en el despacho de mi abuela. El aire olía a cuero envejecido y cera de limón, igual que siempre, pero el espacio se sentía distinto, más grande, más silencioso. Había ganado. La justicia, con su crudeza, había hecho su trabajo, pero no sentí la euforia de la victoria, solo un cansancio profundo, una tristeza silenciosa que pesaba en el pecho como una piedra. En esta guerra había perdido al hombre al que una vez llamé padre. Había perdido a mis 2 hermanos y también
la ilusión de una familia por la que había luchado toda la vida. La victoria tiene un precio. Miré por la ventana los jardines del antiguo caserón. Los robles centenarios dejaban caer sus hojas, doradas y rojas, rindiéndose al invierno. Parecía justo. Una estación terminaba, otra comenzaba, incierta, desnuda, pero llena de una esperanza frágil y nueva. La sanación sería otro tipo de guerra, una más silenciosa. No se libraría en una sala de juntas, sino en las cámaras más profundas de mi propio corazón. Y era una guerra que sabía que debía pelear sola. Pasaron los meses. Las ramas desnudas del invierno dieron paso al verde tímido de la primavera madrileña. La batalla interior que había previsto fue menos un combate que una lenta reconstrucción. Me encontraba en el vestíbulo principal de la mansión Rivas. Ya no era el museo de ecos fríos que solía ser. El silencio opresivo había desaparecido, sustituido por el sonido cálido de un viejo disco de jazz, Miles Davis, flotando desde el salón. El aire no olía a arrepentimiento estancado, sino a pintura fresca, a cera de muebles y al aroma rico del café recién hecho. Trabajando junto a Julián, lo habíamos transformado todo. Ya no era la casa de los Rivas, era nuestro hogar. Conservamos el despacho de doña Elena tal como lo había dejado, un santuario intacto a su memoria, pero el resto de la casa se llenó de vida. Sustituimos las pesadas cortinas por otras que dejaban entrar la luz. Llenamos las estancias de libros, música y risas. Estábamos redefiniendo lo que significaba ser un Rivas día a día. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias, una tradición que mi madre siempre había amado, fue el primero de mi vida en el que me sentí verdaderamente agradecida. La larga mesa de caoba, que antes había sido el escenario de los monólogos de don Ricardo y de mi propia invisibilidad, se convirtió en un lugar de calidez y conexión genuina. No hubo silencios tensos ni miradas de juicio. Solo estábamos mi padre Julián, mi madre Lucía y algunos amigos cercanos. Su sonrisa ya no era frágil, sino libre. También vinieron colegas Martín y Luis y un par de amigas del instituto, como Sofía. No hablamos del pasado, no hacía falta. Hablamos de arte, de ciencia, de fútbol, del futuro. Por primera vez, aquella casa sonó como lo que siempre debió ser, un hogar. Una tarde luminosa, mientras el sol tardío se filtraba en el despacho de mi abuela, Julián me entregó una pequeña caja de terciopelo. Elena quería que esto fuera para ti, dijo con voz suave. La abrí. Dentro, sobre un lecho de seda gastada, descansaban unas viejas insignias de capitán de plata ennegrecida. Pertenecieron a tu abuelo, explicó. Mi padre las llevó en Corea. Tu abuela las guardó para ti. Siempre decía que tenías el corazón de un soldado, igual que él. Sostuve las insignias en la palma de la mano. El metal frío pesaba como una herencia invisible, no de sangre, sino de espíritu. El verdadero linaje no estaba en los apellidos, sino en los valores. Honor, sacrificio, fortaleza. No podemos recuperar el tiempo perdido, dije con la voz quebrada. No, respondió él, mirándome con ternura. Pero podemos construir desde ahora. Y sonrió, una sonrisa cálida, verdadera. Eso es lo único que cualquiera puede hacer, capitana. La herencia era más que una casa o un fondo de inversiones. Era un peso, una historia escrita con dolor y secretos. Y yo sabía que no podía quedármelo todo para mí. Tenía que transformarlo. Con la ayuda del notario Esteban Torres, creamos el Fondo Becario Guerreras Elena Rivas, destinado a ofrecer becas completas a mujeres veteranas que quisieran reconstruir su futuro. Mujeres como yo, mujeres que habían servido con honor y merecían escribir su siguiente capítulo. Así honraría el legado de mi abuela, no acumulando su riqueza, sino utilizándola para levantar a otras, para convertir las cicatrices en alas. Mi permiso militar llegaba a su fin. Pronto volvería a mi unidad, a la vida de servicio, pero ya no era la misma.
Ya no era la soldado que luchaba por la aprobación de un hombre que nunca la vería, ni la hija que espiaba desde el cristal, una familia que no la aceptaba. Ahora era una mujer que sabía quién era, de dónde venía y por qué luchaba. El mayor legado que Elena Rivas me había dejado no estaba en una cuenta bancaria, estaba dentro de mí. Era la verdad, el honor, la fuerza de transformar las heridas más profundas en luces que guíen a otros. El último día, vestida con mi uniforme de gala, me planté frente al retrato de mi abuela. Sus ojos pintados irradiaban inteligencia y amor. Levanté la mano y saludé. Una soldado, rindiendo informe a su general. Misión cumplida, con honores.